Hola, almas perdidas. Bienvenidos nuevamente a El Rincón del Más Allá, el rincón donde exploramos los misterios más oscuros y aterradores. En esta ocasión, les traigo 5 historias reales que nos demuestran lo peligroso que puede ser salir cuando ya estás descansando en casa. No te muevas de ahí, porque lo que te voy a contar hoy te hará pensar 2 veces antes de salir a la calle por la noche. Era una de esas noches que parecían prometer tranquilidad absoluta. El aire fresco de la tarde, la oscuridad que envolvía la ciudad y el leve sonido de los grillos fuera de mi ventana me daban la sensación de que todo estaba en su lugar. Después de una larga fiesta familiar, llena de risas, platos llenos de comida y música alegre, me sentía agotado, pero satisfecho. Lo único que quería era un poco de paz. Mi casa estaba en un pequeño barrio donde la calma solía reinar después de la puesta de sol. A las 8 de la noche, el vecindario ya estaba sumido en una quietud casi sobrenatural. Decidí tomarme un baño largo y relajante, dejándome llevar por el calor del agua que aliviaba el estrés acumulado del día. Mi mente se dispersaba entre recuerdos felices de la fiesta y el deseo de descanso. Al salir de la ducha, me preparé para acostarme. Me recosté sobre mi cama con la luz tenue de la lámpara de mi mesa de noche y cerré los ojos, disfrutando de la quietud que parecía envolver la casa. Pero justo cuando comenzaba a quedarme dormido, mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de mi vecina, Alejandra. El mensaje fue simple, pero claro. ¿A qué hora salimos? Sus palabras me hicieron sentir culpable. No podía decir que no, ya que había prometido ayudarla. De todas formas, respondí afirmativamente, me levanté de la cama y me vestí rápidamente. Sin embargo, mientras lo hacía, una sensación extraña se apoderó de mí. Algo no estaba bien, una inquietud inexplicable que me hizo dudar de mi decisión. Aún así, tomé el celular, envié un mensaje más y salí al encuentro de Alejandra. El camino hasta el lugar donde Alejandra me esperaba no era largo, pero estaba tan desolado como siempre. La noche estaba completamente oscura, sin luna. Al llegar, ella ya estaba en su coche, que tenía la apariencia de un vehículo común y corriente, pero algo en su apariencia me hizo pensar que las circunstancias no eran las más normales. ¿Estás lista?, le pregunté, intentando sonar más confiado de lo que realmente me sentía. Ella asintió, con una sonrisa nerviosa. Subí al coche, y en ese momento, algo cambió en el ambiente. El aire estaba más pesado, más denso. Pude sentir una tensión palpable, como si el mundo entero estuviera esperando algo. Sin decir nada, Alejandra arrancó el motor y nos pusimos en marcha. La carretera por la que transitábamos era una mini avenida que cruzaba por un terreno algo olvidado, bordeada por árboles altos, sus sombras proyectándose como figuras grotescas. El aire estaba frío, como si el viento arrastrara consigo el susurro de algo lejano. De repente, me di cuenta de que, a medida que avanzábamos, la niebla comenzaba a formarse, cubriéndolo todo como un manto que oscurecía aún más la visibilidad. Era como si el mundo fuera cada vez más pequeño, más atrapante. A medida que avanzábamos por esa mini avenida, el cementerio a un lado de la carretera parecía extenderse más de lo normal. Mi mente trató de tranquilizarse, recordando que ya había pasado por allí cientos de veces sin problema. Pero había algo en la quietud de esa noche, en la forma en que las sombras se alargaban, que me hizo pensar que algo no estaba bien. Fue en ese momento cuando Alejandra perdió el control del volante. Lo vi en cámara lenta, la rueda del volante giró, el coche derrapó sobre el asfalto húmedo, y el sonido del neumático deslizándose por el pavimento fue ensordecedor. Pude escuchar a Alejandra gritar, y de pronto todo se convirtió en caos. El coche saltó sobre un pequeño borde, y en un instante nos encontrábamos cayendo hacia un barranco. Todo ocurrió tan rápido que no tuve tiempo de procesarlo. El suelo bajo nosotros parecía abrirse como un abismo. Sentí el impacto con una fuerza que me deslumbró, pero de alguna manera, el coche se detuvo bruscamente gracias a un muro de piedras que bordeaba el barranco. Cuando logré recuperar el aliento y abrir los ojos, me di cuenta de que estaba fuera del vehículo. No sabía cómo había logrado salir, pero mi cuerpo estaba cubierto de tierra y polvo. El coche, ahora volcado, parecía haber sufrido una gran cantidad de daño. Me levanté con esfuerzo, mirando alrededor.
La niebla que se había acumulado parecía espesar aún más el aire, y el silencio que nos rodeaba era tan profundo que mi respiración resonaba en mis oídos. Miré a mi alrededor, y algo en el ambiente se sentía extraño. La noche, que al principio había sido tranquila, ahora parecía esconder algo siniestro. La carretera, el cementerio cercano, las sombras de los árboles, todo se sentía opresivo, como si la oscuridad misma estuviera acechándonos. Una sensación de peligro inminente me invadió. Era como si estuviéramos atrapados en una especie de trance nocturno, rodeados por algo que no entendíamos. Alejandra, aún atónita, intentaba salir del coche. No podía dejar de mirar el barranco, la caída que casi nos lleva a la muerte. La angustia que sentí no fue solo por el accidente, sino por la sensación de que algo nos había guiado hacia ese desastre. De alguna manera sentía que esta era una de esas noches donde las decisiones se pagaban con algo mucho más grande que solo el riesgo. A lo lejos, el cementerio parecía más oscuro, más inquietante. Miré hacia el lugar donde habíamos estado antes, esa avenida vacía y solitaria que se extendía más allá de lo que la niebla permitía ver. Todo parecía estar relacionado, todo había sido parte de una extraña cadena de eventos. Algo más grande que nosotros se había desatado esa noche. Finalmente, con mucho esfuerzo, conseguimos ponernos a salvo. Sin embargo, la sensación de haber sido tocado por algo más allá de lo comprensible nunca desapareció. Mientras mirábamos el coche volcado, la duda me invadió. ¿Qué nos había hecho tomar esa decisión? ¿Qué nos había llevado a arriesgar tanto por algo tan trivial como un simple paseo nocturno? Esa noche, el miedo no solo se trató del accidente, sino de esa presencia que se había colado en el aire, esa sensación de que al salir de casa habíamos cruzado una línea invisible, como si la misma noche estuviera esperando por nosotros. Desde esa fatídica noche, mi vida cambió. La inquietud ya no me abandonaba, jamás volví a salir cuando el cuerpo me pedía descanso. Esa lección, aunque dolorosa, me mostró que no todos los riesgos son visibles y que el simple hecho de ignorar las señales puede llevar a consecuencias mucho más graves de lo que uno imagina. Segunda historia, la leyenda de mi abuelo. Mi abuelo, don Manuel, siempre fue un hombre de pocas palabras, pero cuando se sentaba a contar sus historias, sus ojos brillaban con una intensidad que no podía ignorarse. En la casa de campo, rodeado por el murmullo del viento y el susurro de los árboles que parecían contar sus propios secretos, él se convertía en un narrador formidable. Con su voz grave y pausada, tenía la capacidad de transportarnos a otros tiempos, a mundos lejanos que parecían vibrar con la verdad de sus relatos. Sin embargo, entre todas las historias que contaba, había una que siempre nos dejaba con un nudo en la garganta. Era una historia que, aunque él la narraba sin temor, transmitía una sensación inexplicable de desasosiego. Decía que había aprendido una lección importante cuando era joven, una lección que nunca olvidó y que se convirtió en el principio que rigió su vida. La historia que nos relataba sobre ese principio y que siempre dejaba en el aire una carga de inquietud era la de sus dos amigos que perdió de manera trágica, un evento que cambió para siempre su forma de ver la vida. Mi abuelo siempre hablaba de sus amigos con una sonrisa nostálgica, como si aún pudiese oler el aire de aquellos días de juventud. En sus tiempos, él y sus amigos eran inseparables, disfrutaban de la libertad que les otorgaba su juventud, las interminables tardes de verano y las noches de aventuras. Sin embargo, había algo en su mirada cuando mencionaba a esos dos amigos que no podía pasar desapercibido. Había un sufrimiento subyacente, un dolor antiguo que todavía lo marcaba. Una noche, en su juventud, su vida dio un giro inesperado. Mi abuelo había recibido una invitación para un evento que se celebraba en las afueras del pueblo, una carrera de caballos muy popular en la región. Los amigos con los que había crecido no entendieron su negativa. «Vamos, Manuel, será una gran noche, te lo prometo», insistían ellos, con la emoción brillando en sus ojos. Pero algo en el aire, algo que no podía explicar, lo hizo rechazar la invitación. No era miedo, ni preocupación, sino una especie de intuición que lo hizo quedarse en casa esa noche. «No, no voy, prefiero descansar», les dijo con firmeza, sin saber que esas palabras, aparentemente tan simples,
serían las que le salvarían la vida. Esa noche, sus amigos partieron sin él. Aunque el evento parecía inofensivo al principio, algo siniestro estaba en juego. Nadie sabía que había un grupo de hombres envidiosos, de aquellos que no soportaban ver a otros triunfar, que aguardaban en la oscuridad. Mientras sus amigos disfrutaban de la carrera, un grupo de hombres los emboscó. Fue una trampa mortal, los mataron a sangre fría, y sus cuerpos fueron encontrados al amanecer, sin vida, yacen entre la maleza. La noticia de la tragedia se esparció por todo el pueblo como un viento gélido, y mi abuelo recibió el golpe de la noticia como un mazazo directo a su pecho. El horror, el dolor y la incredulidad lo invadieron, pero lo que más le dolió fue no haber podido evitarlo, no haber podido salvarlos. En ese momento, algo en su interior cambió. Mi abuelo nunca volvió a ser el mismo. Dejó de participar en las celebraciones, las fiestas y las aventuras nocturnas. Ese evento, esa tragedia, le había dejado una marca imborrable, un principio que llevaría consigo hasta su último suspiro. Con el paso del tiempo, las cicatrices de la tragedia se curaron, al menos en apariencia. Mi abuelo continuó su vida, pero siempre con esa sensación de que la muerte podía acechar en cualquier rincón, esperando que una vez más ignorara una señal, un aviso. Había aprendido a no desafiar la oscuridad de la noche, a no tentar al destino. Pero la vida es caprichosa, y a veces los eventos se cruzan de formas inexplicables. Uno de sus amigos, un hombre llamado Ramón, siempre lo había retado con su actitud imprudente, su constante deseo de vivir al límite. «Manuel, no vivas como un viejo antes de tiempo», le decía siempre, burlándose de su prudencia. «El mundo está ahí fuera, esperándote. ¿Por qué no aprovechas las oportunidades?». A pesar de sus advertencias, Ramón no entendía la lección que mi abuelo había aprendido a duras penas. Una noche, cuando mi abuelo ya estaba aposentado en su casa, descansando después de un día largo de trabajo, Ramón apareció en su puerta. Estaba eufórico, como siempre lo estaba cuando el alcohol fluía por sus venas. «Manuel, ven, acompáñame a tomar algo. Vamos a celebrar la vida», insistió, casi sin dejar tiempo para que mi abuelo se lo pensara. Pero mi abuelo, con la sabiduría adquirida a través de los años, le dio la misma respuesta que le había dado a sus amigos en el pasado. «No salgas, Ramón. La noche no siempre es amiga de los que la desafían». Ramón se rió ante la recomendación, como si no entendiera el verdadero peligro que acechaba. Esa misma noche la policía encontró su cuerpo en el monte, desmembrado y asesinado de forma brutal. Los detalles del crimen eran escalofriantes, y la idea de que todo sucedió tan cerca de él, en un lugar donde su amigo había estado buscando diversión, destrozó el último vestigio de resistencia que mi abuelo aún guardaba en su corazón. La muerte de Ramón fue un golpe definitivo. Él también había desafiado la advertencia, y el destino lo había alcanzado. Después de la muerte de Ramón, mi abuelo nunca volvió a ser el mismo. Aunque siempre mantenía su voz firme y sus ojos serenos, la tristeza en su mirada era más profunda que nunca. La lección que le había dejado la vida le resonaba con más fuerza que nunca. La muerte no avisa, y el momento en que decides desafiar el descanso puede ser el último de tu vida. Esa noche, en la que Ramón había muerto por su imprudencia, mi abuelo no solo perdió a un amigo, sino que también perdió algo más, la última chispa de su propia juventud y esperanza. Esas historias, entrelazadas con dolor y arrepentimiento, fueron las que mi abuelo compartió con nosotros en su última etapa. Nos las relataba no solo como lecciones de vida, sino como advertencias para nosotros. «Nunca olviden», decía, con una seriedad que nos helaba la sangre, «que la noche tiene un precio, y es mejor no salir cuando ya estés descansando, porque lo que la oscuridad guarda para ti puede ser mucho más aterrador de lo que puedas imaginar». Tercera historia: el amigo perdido. Mi abuelo, don Manuel, fue un hombre de pocos amigos, pero los que tuvo, los mantuvo cerca durante toda su vida. En sus historias, solía hablar con gran cariño de los pocos amigos que le quedaban, y su voz siempre se tornaba nostálgica cuando mencionaba a Pedro, uno de sus amigos más cercanos. Pero fue uno de esos momentos, una noche oscura en la que Pedro, un hombre al que mi abuelo consideraba más un hermano que un amigo, desapareció para siempre, lo que hizo que mi abuelo cambiara para siempre su percepción del mundo.
Lo que ocurrió esa noche marcó un antes y un después en su vida y en la nuestra, porque después de su relato, nunca volvimos a ver las noches de la misma manera. Mi abuelo nunca quiso hablar mucho de ese episodio, pero con el paso del tiempo, y solo cuando ya la vejez había suavizado sus miedos, comenzó a relatar los detalles de aquella fatídica noche, una que parecía estar condenada desde su inicio. Pedro y mi abuelo se conocían desde jóvenes. Habían crecido juntos, compartiendo risas, sueños y momentos de camaradería. Pero Pedro siempre fue diferente. A veces, sus ojos brillaban con una intensidad que no podía ignorarse, como si supiera algo que los demás no. En sus días de juventud, mi abuelo y él siempre estaban en busca de algo nuevo, algo que les ofreciera emoción, algo que les hiciera sentir vivos. Habían sido inseparables, y como muchas veces sucede en la vida, esa cercanía los llevó a vivir muchas experiencias peligrosas y arriesgadas. Sin embargo, mi abuelo siempre fue el más cauteloso de los dos, y eso fue lo que, de alguna manera, los salvó de lo que estaba por venir. Una noche de verano, después de un largo día de trabajo, Pedro apareció en casa de mi abuelo con una propuesta que mi abuelo no pudo rechazar. «Manuel, vamos a tomar unas copas esta noche. El bar del pueblo está animado, y esta vez no te vas a arrepentir». Pedro insistió, con una sonrisa que evidenciaba su emoción. Mi abuelo lo miró con cautela, pero aceptó. Había algo en Pedro, algo que lo impulsaba a salir, a vivir, a experimentar la vida sin temor. Después de todo, había sido su amigo durante tantos años, y aunque siempre había tenido esa tendencia a vivir peligrosamente, mi abuelo nunca había dejado de confiar en él. La noche se desató como un torbellino. El bar estaba lleno, la música sonaba fuerte, y el aire estaba cargado de risas y conversaciones animadas. Mi abuelo y Pedro se unieron al festejo, disfrutando de la compañía de los amigos y de los desconocidos que se cruzaban en el camino. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, una sensación extraña se apoderó de mi abuelo. Era como si algo en el ambiente estuviera cambiando, como si la oscuridad se estuviera apoderando de todo. Pero Pedro, como siempre, no percibía lo mismo. Estaba demasiado inmerso en la fiesta, en el bullicio, en la euforia del momento. Fue hacia el final de la noche cuando las cosas comenzaron a tomar un giro inquietante. Pedro, animado por el alcohol, sugirió que se fueran a un lugar apartado, a una especie de refugio en las afueras del pueblo donde podrían seguir celebrando en paz. Mi abuelo, aunque reticente, accedió. Sabía que no valía la pena discutir con Pedro en esos momentos. Sin embargo, lo que no sabía era que esa decisión los llevaría a un camino del que no habría retorno. Al principio, el camino parecía tranquilo. La luna iluminaba tenuemente los árboles a su alrededor, y todo parecía ser parte de la típica aventura nocturna que tanto habían vivido en su juventud. Pero a medida que avanzaban, la sensación de inquietud de mi abuelo se intensificaba. Algo no estaba bien. El aire estaba pesado, y los ruidos del bosque se sentían distorsionados, como si el viento fuera demasiado fuerte para ser natural. Algo estaba mal, algo que no podían ver, pero que estaba ahí, acechando en la oscuridad. Fue en ese preciso momento cuando algo sucedió. En un giro inesperado, una sombra emergió de entre los árboles y se abalanzó sobre ellos. Pedro, sin dudarlo, intentó defenderse, pero la fuerza de la sombra era demasiado poderosa. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Mi abuelo, atónito, vio cómo su amigo fue arrastrado hacia la oscuridad, desapareciendo sin dejar rastro. La confusión y el miedo invadieron a mi abuelo, pero no pudo hacer nada. Corrió en la dirección en la que había desaparecido Pedro, pero solo encontró el eco de su propia respiración, el sonido lejano de su propio miedo. Con el corazón en la garganta, mi abuelo regresó al pueblo y al amanecer comenzó la búsqueda. Durante días, el pueblo entero se movilizó en su búsqueda, pero nada, ningún rastro, ninguna pista. Pedro había desaparecido como si la oscuridad lo hubiera tragado. Las autoridades concluyeron que probablemente había sido víctima de algún animal salvaje, pero mi abuelo nunca estuvo convencido de esa explicación. Sabía que había algo más, algo mucho más siniestro que acechaba en el bosque esa noche. Pasaron los días, luego las semanas, pero Pedro no apareció.
La angustia fue creciendo, y con ella, una sensación de terror que se instaló en mi abuelo. Aquella experiencia no lo dejó en paz. Empezó a ver sombras en cada esquina, a escuchar ruidos extraños cuando estaba solo, pero lo que más le dolía era la idea de no haber podido hacer nada por salvar a su amigo. Una noche, mientras mi abuelo estaba sentado junto al fuego, mirando las llamas danzantes, recordó algo, un detalle que había olvidado por completo en medio del caos de los días siguientes. Pedro había dicho algo antes de partir hacia el bosque. No importa lo que pase, Manuel, siempre estoy buscando algo más, algo que no puedo explicar. Pero si alguna vez me pierdo será porque la oscuridad me ha encontrado. Esas palabras, dichas en medio de la juerga, tomaron un nuevo significado para mi abuelo. ¿Había algo más detrás de la desaparición de Pedro? ¿Había algo sobrenatural que lo había arrastrado a la oscuridad? La búsqueda de Pedro nunca cesó, pero las respuestas nunca llegaron. Los años pasaron, y aunque mi abuelo nunca olvidó a su amigo, la sensación de que algo en ese bosque no era natural lo acompañó hasta el final de sus días. Siempre nos advertía que, si alguna vez escuchábamos su nombre en la oscuridad, o veíamos algo moviéndose entre las sombras, debíamos correr sin mirar atrás. La oscuridad tiene sus propios secretos, nos decía, y algunos secretos no deben ser descubiertos. Años después, mi abuelo murió, pero su historia y su advertencia permanecieron con nosotros. Durante algún tiempo, aún me preguntaba qué había ocurrido realmente aquella noche, si Pedro había sido víctima de algún ser extraño o si simplemente la oscuridad se había tragado su alma. A medida que fui creciendo, me di cuenta de que algunas historias están destinadas a permanecer sin respuesta, y tal vez, solo tal vez, eso era lo que mi abuelo quería. Cuarta historia, la fiesta mortal. Era una de esas noches de verano en las que el aire cálido se mezclaba con la promesa de aventura. Después de varios meses de rutina, la oportunidad de escapar de la monotonía llegó de manera inesperada. Un amigo de la infancia, Carlos, me llamó por teléfono a eso de las 10 de la noche. «Vente, la fiesta está buenísima. Es en la casa de Andrés, ¿te acuerdas de él? Va a ser épico, te lo aseguro». Andrés y yo no éramos los mejores amigos, pero nos conocíamos desde pequeños. Había algo en su casa, en su círculo de amigos, que siempre me había dejado una sensación incómoda. Sin embargo, esa noche, el entusiasmo de Carlos me ganó. Decidí ponerme la ropa más cómoda, salir de mi casa y unirme a la fiesta. No sabía que estaba tomando la decisión más equivocada de mi vida. Al llegar a la casa de Andrés, la música se oía a lo lejos. La luz del vecindario estaba apagada, y solo se veía el brillo de las luces de la fiesta iluminando la entrada. A pesar de la calma aparente, sentí una tensión en el aire, como si los árboles a lo lejos estuvieran observándonos en silencio. Decidí hacer caso omiso de esa sensación y entré en la casa. La primera impresión fue un ambiente de descontrol, gente riendo, gritando, música a todo volumen. Sin embargo, al observar más de cerca, me di cuenta de algo inquietante. Había algo extraño en los rostros de las personas. No era miedo, pero sí una especie de emoción exacerbada, como si estuvieran fuera de sí, como si la diversión estuviera llevándolos más allá de los límites. La gente no solo se divertía, se entregaba a un frenesí sin medida. Aún así, me acerqué a Carlos, quien estaba en una esquina con su grupo de amigos. «¿Qué pasa? Estás muy callado». Acepté un trago de la bebida que me ofreció y me dejé llevar por la corriente. Sin embargo, la sensación extraña persistía. Había algo en el ambiente que me estaba haciendo dudar de mi decisión. Era como si el lugar estuviera envuelto en una niebla densa, no visible, pero que lo hacía todo parecer más borroso, más distante. La gente se movía de manera errática, como si no estuvieran completamente en control de sus actos. Decidí ir al baño para despejarme y calmar mis pensamientos, pero al abrir la puerta, algo me detuvo. Un extraño sonido provenía del interior de la casa, un ruido sordo, como si algo estuviera arrastrándose. Miré a mi alrededor, pero nadie parecía notar nada fuera de lo común. Me adelanté y atravesé el pasillo. Al llegar a la sala, vi una escena que me hizo detenerme en seco. Andrés, el anfitrión, estaba parado en medio de la habitación con una sonrisa macabra en su rostro. Sus ojos brillaban con una intensidad inquietante.
No era la alegría de alguien que disfrutaba de la fiesta, sino una expresión de éxtasis sin razón aparente. Y a su lado, un hombre extraño, con una máscara, que estaba susurrando algo al oído de Andrés. Al principio pensé que tal vez era parte del ambiente de la fiesta, una especie de broma o juego, pero algo me decía que no lo era. Mi instinto, ese que no pude callar, me decía que ese ambiente no era natural, que no debía quedarme allí ni un minuto más. Pero era tarde. En ese preciso momento las luces de la casa se apagaron. La música se detuvo abruptamente y un silencio denso se apoderó de la habitación. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y de repente las puertas de la casa se cerraron de golpe. El pánico se instaló en mi pecho. La casa pareció volverse aún más extraña. La gente comenzó a moverse con un ritmo frenético. El hombre enmascarado comenzó a caminar hacia mí. ¡Corre! Estaba hipnotizado por la atmósfera, como si estuviera bajo algún tipo de influencia sobrenatural. El hombre enmascarado se acercó a mí y me susurró al oído algo que me heló la sangre. Mi mente no podía procesar lo que estaba pasando. Corrí por el pasillo, tratando de encontrar una salida, pero la casa parecía alargarse, como si no tuviera fin. En un giro repentino, escuché a alguien detrás de mí, una voz familiar. «Ayúdame, por favor». Era Carlos. El ambiente estaba cargado de algo indescriptible, una sensación de maldad palpable. Era como si la casa misma estuviera viva, respirando, absorbiendo todo lo que estaba sucediendo. Finalmente, logré llegar a una ventana y en un arranque de desesperación la rompí. Con las manos sangrantes me arrastré por el cristal roto y salí al aire libre, sin mirar atrás. Cuando miré a la casa, vi cómo la luz se apagaba por completo, dejando solo una sombra oscura, como una figura que me observaba en la distancia. Pasaron semanas antes de que pudiera procesar lo sucedido esa noche. Carlos y los demás amigos de la fiesta nunca aparecieron. La policía investigó, pero no encontró nada fuera de lo común. Nadie supo qué ocurrió realmente esa noche. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que esa fiesta había sido mucho más que una simple reunión. La casa de Andrés fue abandonada poco tiempo después, y las leyendas sobre lo ocurrido esa noche comenzaron a circular en el vecindario. Algunos decían que Andrés había hecho un trato con fuerzas desconocidas, otros hablaban de rituales oscuros que se habían llevado a cabo en ese lugar. Pero la verdad, la verdadera verdad, parecía haber desaparecido con todos los que asistieron a la fiesta. Yo nunca volví a esa casa. Esa noche se quedó grabada en mi memoria para siempre, y siempre supe que algunas fiestas no están hechas para ser vividas, que hay momentos en los que la oscuridad se lleva todo lo que toca, y a veces, incluso a nosotros. Quinta historia, el demonio llamándote. A lo largo de mi vida, he experimentado momentos de gran ansiedad, pero nunca como el que viví una noche en que la desesperación y el miedo se apoderaron de mí de una manera que nunca imaginé. Tenía 35 años en ese entonces, y mi vida parecía ir en picada. La depresión se había instalado en mi mente como una niebla espesa, oscura, que no me dejaba ver más allá de la desesperanza. Me sentía vacío, sin rumbo, como si el universo mismo me hubiera dado la espalda. Nadie en mi entorno lo notaba, ya que mi máscara social era impecable, pero la soledad que me invadía era insoportable. Era una noche fría, sin luna, en la que el viento soplaba de manera extraña, como si fuera un susurro lejano. Estaba acostado en mi cama, mirando al techo, sumido en mis pensamientos oscuros. El tic-tac del reloj de la pared marcaba el paso de los segundos, un sonido que se me hacía insoportable. No sabía qué hacer con mi vida, ni cómo salir de ese agujero emocional en el que me encontraba. Había intentado todo: terapia, medicación, cambios de ambiente, pero nada parecía funcionar. La desesperación era mi única compañía. A medida que pasaban las horas, mi mente comenzó a jugarme malas pasadas. Escuchaba ruidos extraños que no podían ser explicados, pero siempre los descartaba como simples ilusiones de mi mente perturbada. Sin embargo, esa noche algo cambió. Algo en el aire parecía diferente, algo más oscuro, más siniestro. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. A las 3:15 de la madrugada, mientras yacía despierto,
Sintiendo que mi mente comenzaba a perder el control, escuché un susurro. Al principio pensé que era el viento, pero pronto me di cuenta de que no era un sonido natural. Era un murmullo bajo, extraño, casi inhumano. Mi cuerpo se tensó. Miré alrededor de la habitación, buscando alguna explicación lógica, pero no había nada. La habitación estaba completamente vacía, solo iluminada por la luz tenue que entraba desde la ventana. Sin embargo, el murmullo persistió. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero el sonido continuó, y entonces escuché lo peor, un susurro claro y nítido, tan cercano que sentí el aire frío sobre mi piel. Tu nombre. Al principio pensé que era mi mente jugando trucos, pero el susurro siguió, y esta vez lo escuché con mayor claridad, como si alguien estuviera justo al lado de mi oído. Jorge. Mi cuerpo se quedó paralizado. No era una voz humana, era grave, profunda, con una cualidad que me heló la sangre. No era el viento, ni mi imaginación. Algo, o alguien, estaba allí, en la oscuridad, llamándome por mi nombre. Desperté de golpe, sentándome en la cama con el corazón desbocado. Salí al pasillo de la casa, buscando una explicación racional. Pero cuando estuve en el umbral de la puerta de la sala, sentí una presión en el aire, como si algo me estuviera observando. Decidí salir al jardín, pensando que el aire fresco me calmaría, pero al abrir la puerta, el silencio era abrumador. No había sonidos nocturnos, el viento había cesado, todo estaba en un silencio absoluto. Fue entonces cuando lo escuché de nuevo, esta vez mucho más fuerte. Jorge. La voz parecía provenir de la oscuridad misma. No era humana. La vibración en mi pecho era tan intensa que sentí que mi corazón se detenía por un momento. Miré a mi alrededor, pero no había nada. El jardín estaba vacío, el cielo nublado y oscuro. Sin embargo, la sensación de que algo me acechaba era insoportable. Me sentí observado, como si estuviera siendo observado desde las sombras, esperando a que hiciera el siguiente movimiento. Mi instinto me dijo que debía entrar rápidamente a la casa, pero antes de que pudiera moverme, el susurro se repitió, esta vez más fuerte, más demandante. Jorge, ven. El sonido era tan cercano que sentí que me tocaba la piel. Sin pensarlo, corrí hacia la puerta, cerrándola de un golpe detrás de mí. El terror se había apoderado de mi mente y mi cuerpo. Lo que fuera que me estaba llamando no era humano. Era algo mucho más antiguo, algo que no pertenecía a este mundo. Mi mente no podía procesar lo que estaba sucediendo, pero algo en lo más profundo de mi ser sabía que había algo mucho más oscuro acechándome, esperando mi siguiente movimiento. Decidí hacer lo que siempre había evitado, llamar a mi abuela. Ella era la única persona en mi familia que siempre había hablado de cosas extrañas, de fuerzas que no se ven, pero que están presentes en el mundo. Después de unos momentos de espera, finalmente me contestó. Escuché su voz temblorosa al otro lado de la línea. Abuela, algo raro está pasando. Escucho mi nombre en la oscuridad, siento que algo me está llamando, pero no sé qué es. Hubo un largo silencio antes de que ella respondiera. Cuando lo hizo, su voz sonó grave, llena de una sabiduría que no podía entender. Jorge, si escuchas tu nombre en la oscuridad, no salgas. Es el demonio. La muerte te está llamando. Ellos se disfrazan con voces familiares para que caigas en su trampa. No salgas, no sigas la voz. Mis manos comenzaron a temblar mientras escuchaba sus palabras. Aquel consejo había sido repetido durante toda mi vida, pero nunca creí que fuera cierto. Pero ahora, en ese instante, entendí que mi abuela estaba hablando desde el conocimiento de algo más grande que yo, algo mucho más aterrador. El teléfono se cortó de repente, y la oscuridad me rodeó aún más. El aire estaba denso, pesado. Miré por la ventana, y aunque no podía ver nada, sentí una presencia. Algo estaba allí, observándome, esperando. El viento volvió a soplar, esta vez con un sonido espeluznante como un lamento lejano, como si las mismas sombras quisieran atraparme. Decidí no hacerle caso a la voz. Permanecí dentro de la casa, encerrado en mi habitación, con las luces encendidas y el miedo consumiéndome.
Los susurros continuaron durante toda la noche, pero nunca me moví, nunca respondí. Finalmente la voz desapareció, como si se desvaneciera con la primera luz del día. Al amanecer, la sensación de terror comenzó a disiparse, pero no se fue por completo. El miedo seguía presente, anidado en lo más profundo de mi ser. Mi abuela, al enterarse de lo sucedido, me explicó que los demonios se alimentan del miedo humano. Si alguna vez escuchas tu nombre en la oscuridad, es una advertencia de que la muerte te está llamando. Los demonios usan nuestras emociones más profundas, nuestras inseguridades, para atraernos a su reino, y si cedemos, nos llevan con ellos. Nunca volví a escuchar esa voz, pero nunca pude olvidar lo que experimenté esa noche. Y aunque la ciencia y la lógica nunca puedan explicar lo que pasó, mi vida nunca volvió a ser la misma después de esa noche. Aprendí que hay fuerzas en este mundo que van más allá de lo que los ojos pueden ver, y que no todo puede ser explicado por la razón. A veces, el miedo es la única respuesta. Y así, amigos, les dejo estas historias que, aunque parecen leyendas, están basadas en hechos reales. Muchas veces, la tentación de salir cuando ya estamos cómodos en casa puede ser más peligrosa de lo que imaginamos. Si alguna vez te encuentras en esa situación, recuerda, no salgas. La noche puede esconder más de lo que imaginas. Si disfrutas de este contenido, no olvides dejar tu like, suscribirte y decirme a qué hora te atreves a escuchar estas macabras historias. Hasta la próxima, almas perdidas.